El hígado va a formar todo lo que va a ser la secreción biliar, ¿no es cierto? El hígado forma, por un gradiente osmótico, va a empezar a jalar agua del plasma, que va a ser el principal constituyente de lo que va a ser la secreción biliar. El hígado, por otro lado, empieza a metabolizar las sales biliares. Entonces, tenemos por un lado agua en gran cantidad en la secreción biliar y tenemos sales biliares. El colesterol que no se ha metabolizado sale como colesterol puro, por lo tanto es componente de la secreción biliar. Luego tenemos otros lípidos, como ser los fosfolípidos. El más importante, la lecitina. Todo esto que les estoy indicando tiene una razón para saber cómo se van a formar las piedras. Estamos hablando de lecitina, estamos hablando de sales biliares y estamos hablando de colesterol, componentes que normalmente todos nosotros tenemos en nuestra secreción biliar. Toda la secreción biliar se forma en estos conductos intrahepáticos. De tal manera que mientras está en ayunas, el paciente, mientras esté en ayunas, todo esto fluye, va a bajar por el hepático derecho, hepático izquierdo y baja hasta el duodeno. Pero como el paciente está en ayunas, ¿cómo está el esfínter? Cerrado. Entonces, ¿qué sucede? Todo refluye, como que rebalsa e ingresa a la vesícula biliar, donde es almacenada. ¿Me comprenden? Por esa razón, cuando un paciente esté en ayunas, ¿cuánto tiempo tiene que estar en ayunas? Mínimo 6 horas. 6 horas de ayuno, la vesícula biliar está totalmente distendida. ¿Y eso para qué sirve? A ver, ¿quién se ha hecho hacer una ecografía de vesícula biliar? Una condición es que el paciente esté en ayunas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es Micaela? Ya medio rojos los ojos estoy. He visto cabeza. Al momento de hacer la ecografía vamos a tener lo que son los gases y no vamos a poder ver bien los... No, pero ¿qué estamos explicando ahora? ¿Para qué tiene que estar en ayunas? Porque está vacía, porque está llena, porque cuando la persona ingiere alimentos está vacía el contenido biliar. Si está en ayunas y no come, el hígado produce, ¿cuánto de bilis produce el hígado? Por día. Como mínimo 500 ml y como máximo 1 litro. Entre 500 a 1 litro de bilis. Fíjense, si están durmiendo, ¿se produce bilis? Se produce. ¿Por qué los pacientes dicen, he tenido colerina, he renegado? ¿Por qué dicen? He renegado y ha venido mi ataque. Señoritas, si quieren les doy permiso para que vean su celular. ¿Quién te está escribiendo? ¿Están perjudicando? Yo tengo mis apuntes del anterior semestre acá en El viejo truco. No, no te creo. No, sí te creo. ¿Por qué los pacientes dicen, a ver, Valentina, ¿no? ¿Por qué los pacientes dicen que cuando reniegan ha tenido cólico biliar? Porque la bilis se va a ir acumulando y bueno, los pacientes les empieza a doler o lo van a... ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Quién sabe? ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir. No tienen examen por eso, están bien distraídos. O está muy difícil. Bueno, todo eso les voy a preguntar en su examen. ¿Cuál es la razón? El paciente dice, he renegado mucho. Las pacientes mujeres, he renegado y por eso vienen a emergencia con cólico biliar. Es la más frecuente. Es
Les estoy indicando lo más frecuente. Cuando el hígado produce bilis, agua, sales biliares, colesterol, fosfolípidos, etcétera, etcétera, todo baja. No pasa al duodeno. ¿Por qué? Porque el duodeno está cerrado por el esfínter de Oddi. Por lo tanto, refluye y se almacena dentro de la vesícula. Refluye y favorece el ingreso dentro de lo que es la vesícula. Por esa razón están las válvulas de Heiser que favorecen. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el paciente come? Especialmente alimentos grasosos. Cuando el paciente come, el alimento viene por el estómago, llega a la primera porción del duodeno y se produce una primera hormona que es la secretina. Esta secretina produce mayor estímulo de secreción de bilis a nivel de los conductos intrahepáticos. Pero la secretina no solamente actúa sobre los conductos intrahepáticos, sino también sobre el páncreas para que produzca el jugo pancreático. Pero aquí nos está interesando que la secretina produce secreción hepática ductal. Pero hay otra hormona mucho más poderosa que es la colecistoquinina. No hay esta C. Colecistoquinina. Esta colecistoquinina, ¿qué actúa? ¿Qué hace? Que la vesícula se contraiga. Entonces, ¿cuál es la condición para que la vesícula se contraiga? Que llegue un alimento a nivel del duodeno, principalmente grasa, que coma el paciente huevo, que coma cerdo. ¿Cuál es el alimento más grasoso? Fritura, hamburguesas. ¿Qué más? Todo lo que tiene grasa. Llega a la segunda porción, a la primera porción del duodeno, inmediatamente se libera la hormona, la colecistoquinina, y hace que la vesícula se contraiga. Pero además favorece que el esfínter de Oddi se relaje y por lo tanto todo el fluido biliar se vacía. Por esta razón, ¿quién me puede explicar por qué el paciente que tiene litiasis biliar tiene un cólico después de haber comido un chicharrón? A ver, levante la mano. Porque son alimentos colecistoquinéticos que van a producir el peristaltismo o el movimiento de las paredes de la vesícula. La vesícula no tiene peristaltismo. El movimiento que hace la contracción de las paredes. La vesícula tiene peristaltismo. Eso no está bien. ¿Quién puede explicar? Levanten la mano. Fuerte, Pues porque el momento que la paciente va a comer los alimentos se va a activar tal hormona que sabemos que va a hacer que se... ¿Qué hormona se activa? La colecistoquinina. Lo que va a hacer de que la bilis, en el caso de que no hubiera una litiasis, se vuelva la vesícula biliar. Pero como hay un líquido atrapado, lo que va a causar que ya no vuelva a haber líquido y lo que va a causar cólicos en la paciente. ¿Cómo es tan fácil a ver? Puede ser nota que con la ingesta del alimento colecistoquínico hay secreción de las hormonas, todo, y esto produce la contracción de la vesícula biliar y el cólico se produce cuando hay una presión de la pared de la vesícula contra el hito. Vamos a suponer, bueno, eso es la fisiopatología del cólico biliar. Aquí puede ser que esté lleno de piedras. Si es estimulada la colecistoquinina, la vesícula se contrae. Al contraerse, ¿cuál es el objeto de que se contraiga? Liberación. Que el flujo biliar descienda y salga, ¿no es cierto? Aquí está almacenado. ¿Para qué tiene que salir? Para precisamente digerir, ¿no es cierto? Para que se puedan absorber los alimentos grasosos, todo lo que son lípidos, y además se pueda partir en ciertas sustancias como para que el intestino pueda llegar a absorber todos esos alimentos grasosos. Para eso se produce la secreción biliar. Por lo tanto, cuando se contrae, el hito que estaba aquí nadando, ¿qué es lo que hace? Migra y obstruye el conducto. ¿O no? Por lo tanto, el paciente sigue comiendo, sigue el estímulo. ¿Qué hace la vesícula?
empieza a contraerse, 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 y por eso viene el dolor tipo cólico. Dolor tipo cólico. ¿Me han comprendido? Por eso es importante saber todo esto. Por eso es importante saber todo esto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Nunca se olviden esto, que estoy volviendo a repetir. Estimulación vagal aumenta. Estimulación esplácnica disminuye. Cuando un paciente reniega, tiene emociones fuertes, ¿qué tipo de estímulo habrá? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Por eso el paciente, por eso cuando el paciente dicen que tengo un colerón, por eso dicen colerina, cólera. No es el vibrio choleral, no es cólera. Dicen es renegado, es renegado. ¿Me comprenden todo esto? Esto es lo normal que tienen que saber para poder entender lo anormal. La siguiente clase dan examen de esto y, por favor, la mayor parte de estos temas se basan en el libro de Schwartz, Principios de Cirugía de Schwartz. La mayor parte, no todo, no todo. La próxima clase vamos a ver lo que es